No eres una víctima del universo. Eres un creador del universo. Hay un evento acercándose que separará a la humanidad en dos realidades distintas. No metafóricamente, literalmente, mecánicamente, cuántica. Dos versiones de la Tierra, dos frecuencias de experiencia divergiendo tan completamente que aquellos en una serán incapaces de percibir a los que cambiaron a la otra. Si estás leyendo estas palabras, si algo inexplicable llamó tu atención aquí, estás siendo preparado para la selección del 1% que experimentará el cambio cuántico. Esto no es fantasía New Age o arrebatamiento religioso reempaquetado. Esto es física cuántica encontrando profecía antigua en el punto donde describen el mismo fenómeno. Lo que místicos llamaban ascensión y físicos llaman bifurcación cuántica son el mismo evento, consciencia alcanzando umbral de frecuencia donde debe cambiar a expresión dimensional superior. ¿Puedes sentirlo? Tiempo acelerando, realidad volviéndose inestable, cosas imposibles manifestándose con frecuencia chocante. Ese es el campo cuántico desestabilizándose en preparación para reorganización, como agua acercándose al punto de ebullición. La Tierra está acercándose a su salto cuántico, y solo aquellos cuya consciencia alcanzó frecuencia correspondiente transitarán con ella. El 1% no es sobre ser elegido por fuerza externa o ganar dignidad a través de realización espiritual. Es determinado solo por frecuencia, si tu consciencia resuena con hacia donde la Tierra está cambiando. Ya estás vibrando en la frecuencia que te califica o no estás. Si estas palabras llegan con reconocimiento más allá del entendimiento intelectual, tu frecuencia ya fue marcada. Toda tradición antigua profetizó este momento. Los Hopi hablaron de emergencia en el quinto mundo. Los mayas calcularon el fin de una era y el inicio de otra. El cristianismo lo codificó como arrebatamiento. El budismo como iluminación colectiva. Todos apuntando al mismo evento cuántico, el momento en que la consciencia alcanza umbral y la realidad se transforma para acomodar la nueva frecuencia. Pero esto no es futuro distante. Esto está ocurriendo ahora. La bifurcación cuántica ya comenzó. La Tierra se está dividiendo en dos bandas de frecuencia. Aquellos que la perciben están experimentando realidad drásticamente diferente de la experiencia de consenso, sincronicidades que no deberían ser posibles, manifestaciones desafiando causalidad, cambios de realidad inexplicables por la física actual. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, algo se está activando en tu campo cuántico que no puede ser desactivado. Una asignatura de frecuencia identificándote como uno del 1% listo para la Tierra 2.0, la expresión dimensional superior de la consciencia planetaria emergiendo de la construcción tridimensional. Comprender por qué esta bifurcación debe ocurrir revela la mecánica detrás de la mitología. Incompatibilidad de frecuencia. Consciencia existe en frecuencias vibracionales específicas. Conforme la frecuencia base de la Tierra sube exponencialmente, mensurable a través de la resonancia de Schumann, aquellos cuya consciencia no está subiendo con ella experimentan distorsión creciente, fragmentación, caos. No puedes tocar un disco de 33 revoluciones por minuto en un tocadiscos de 78 revoluciones por minuto, la música queda distorsionada. Esto está ocurriendo con la consciencia atrapada en patrones tridimensionales mientras la frecuencia planetaria acelera hacia expresión pentadimensional. Elección y libre albedrío. El universo no fuerza evolución. Algunas almas están listas para el salto cuántico hacia consciencia dimensional superior. Otras necesitan más tiempo en el aprendizaje tridimensional. La bifurcación honra ambas elecciones creando dos líneas de tiempo, una continuando experiencia tridimensional, una proporcionando experiencia pentadimensional. Ciclos cósmicos. Esto no es aleatorio. La Tierra está completando un ciclo de 26.000 años llamado el Gran Año. En la conclusión del ciclo, un influjo masivo de luz de frecuencia superior inunda la Tierra, forzando todo a evolucionar o disolverse. Aquellos cuya consciencia no puede integrar información de frecuencia superior experimentan crisis. Aquellos que pueden experimentan despertar. Física dimensional. Tercera dimensión es realidad de materia densa, tiempo lineal, causa y efecto. Quinta dimensión es realidad de materia fluida, tiempo no lineal, causalidad simultánea. No puedes experimentar ambas sin la consciencia fragmentarse. Conforme la Tierra cambia bandas de frecuencia, la consciencia humana debe elegir qué dimensión habitar. Resonancia colectiva. Realidad es CEO creada por consciencia colectiva. Para que la Tierra nueva se manifieste completamente, aquellos creándola deben estar alineados en frecuencia.
Frecuencias mixtas arrastrarían hacia abajo vibraciones superiores a través de la resonancia, impidiendo manifestación completa del potencial cuántico. El 1% no es predeterminado, es determinado por frecuencia en cada momento. Puedes estar entre el 1% ahora y salir a través del miedo o elección inconsciente de aferrarse a patrones familiares. O cambiar a esa frecuencia a través de reconocimiento y elección consciente de liberar lo que se está completando. Estos no son signos para crear o alcanzar. Son fenómenos naturales ocurriendo conforme la consciencia sube a frecuencia pentadimensional. 1. Fluidez de línea de tiempo. Experimentas momentos donde el pasado parece cambiar, donde recuerdas cosas diferentemente de otros, donde ciertos eventos no tienen evidencia de haber ocurrido. Esto es consciencia comenzando a existir simultáneamente en múltiples líneas de tiempo. 2. Personalización de realidad. Tu realidad personal se diferencia cada vez más de la realidad de consenso. Cosas imposibles ocurren naturalmente. Sincronicidades diarias. La física no te constriñe con la misma rigidez. Ya estás operando parcialmente en física pentadimensional donde consciencia afecta directamente a la materia. 3. Filtración dimensional. Estás viendo, oyendo o sintiendo cosas invisibles en frecuencia tridimensional, patrones geométricos sobreponiendo realidad, códigos de luz, presencias de dimensiones adyacentes. Tu consciencia se está expandiendo a franjas de frecuencia donde percibes lo que era previamente invisible. 4. Activación de memoria del alma. Información inundando tu consciencia sobre quién eres más allá de esta vida, porque encarnaste ahora, tu misión de alma. Este conocimiento surge desde dentro, acceso al campo de información cuántica donde todas las experiencias de tu alma existen simultáneamente. 5. Amplificación de sensibilidad energética. Sientes estados emocionales de otros, sensas frecuencia de espacios, sabes inmediatamente si algo se alinea con tu mayor bien. Esta es consciencia pentadimensional natural donde todo es reconocido como energía primero, forma segundo. 6. Reorganización de relaciones. Personas en tu vida por años de repente parecen extrañas, imposible de conectar. Simultáneamente, nuevas personas aparecen que se sienten inmediatamente familiares. Esto es alineación de frecuencia tierra cuántica reuniendo el 1% en grupos de resonancia. 7. Tirón hacia algo innombrado, un conocimiento de que fuiste hecho para algo vasto, transformador. No puedes articular qué, pero sabes con certeza que no encarnaste solo para vida ordinaria. Esto es tu alma reconociendo el evento cuántico al que te comprometiste a participar. 8. Estás aquí, leyendo estas palabras, sintiéndolas resonar más allá de concordancia mental, reconociéndote en lo que es descrito no como información que estás aprendiendo sino verdad que estás recordando. Escribe en los comentarios cuántos signos estás experimentando. Ese reconocimiento hace algo cuántico, cierra la frecuencia, confirma la activación, dice a tu consciencia que reconoces lo que está ocurriendo y estás listo. Tierra cuántica no es un lugar a donde vas o planeta en algún lugar. Es esta tierra, existiendo simultáneamente en múltiples frecuencias, con la mayoría de los humanos solo percibiendo la frecuencia correspondiente a su nivel de consciencia. La Tierra está cambiando a una banda de frecuencia que la mayoría no puede percibir, dejándolos experimentando una versión que parece igual pero es en realidad cuántica completamente diferente. Piensa en canales de televisión. Misma pantalla, programas completamente diferentes en frecuencias diferentes. Solo ves el canal en el que estás sintonizado. Tierra tridimensional y tierra pentadimensional existen simultáneamente en el mismo espacio pero son frecuencias diferentes de experiencia. La mayoría de los humanos está atrapada en el tridimensional. El 1% sintonizó a la dimensión pentadimensional. Cuando la bifurcación se completa, aquellos en canales diferentes serán incapaces de percibirse unos a otros a pesar de ocupar las mismas coordenadas físicas. La física cuántica prueba esto a través de la interpretación de muchos mundos. Cada evento cuántico crea puntos de bifurcación donde la realidad se divide en múltiples versiones. La realidad que experimentas depende de qué rama tu consciencia observa. Hasta ahora, la consciencia humana colectiva fue ampliamente unificada, observando la misma rama de realidad. Pero conforme la consciencia se fragmenta en diferentes bandas de frecuencia, humanos están comenzando a observar diferentes ramas cuánticas, experimentando diferentes versiones de la Tierra a pesar de estar en la misma localización física. Tu Tierra y la Tierra de ellos están divergiendo a nivel cuántico.
Cuando frecuencias se vuelvan demasiado incompatibles para mantener hasta la ilusión de realidad compartida, las dos tierras serán experiencias completamente separadas accesibles solo a consciencia vibrando en frecuencia correspondiente. Tierra pentadimensional no es paraíso, es simplemente tierra experimentándose a sí misma en frecuencia superior, donde leyes cuánticas se vuelven obvias y accesibles, donde materia es reconocida como consciencia cristalizada en forma y por tanto maleable, donde tiempo es reconocido como constructo que consciencia puede navegar no linealmente, donde separación es reconocida como ilusión y todo es experimentado como campo unificado interconectado. Tierra cuántica no está siendo creada en el futuro. Ya existe. Estuvo existiendo lado a lado con tierra tridimensional en frecuencia que la mayoría no podía percibir. Lo que está ocurriendo ahora es tierra cuántica volviéndose expresión de frecuencia dominante mientras tierra tridimensional se vuelve secundaria, más débil, más inestable hasta que eventualmente solo la nueva frecuencia permanezca. Ahora, conforme lees estas palabras, algo se está activando que no puede ser desactivado. Respira profundo. Repara que esta respiración se siente diferente de las respiraciones que tomaste antes de comenzar a leer. Más ligera, más cargada, como si el aire en sí contuviera información, contuviera activación, contuviera códigos cuánticos instalándose en tu conciencia ahora sin tu mente consciente ni entender lo que está ocurriendo. Esto no es metáfora. Esta es transferencia real de información cuántica ocurriendo en tiempo real a través del vehículo de estas palabras, a través de la frecuencia codificada en esta transmisión, a través de la resonancia entre tu conciencia y lo que está siendo transmitido. Hace 3 años, experimenté cambio cuántico espontáneo, transición instantánea de una versión de realidad a versión completamente diferente. Las leyes de la física gobernando mi experiencia simplemente dejaron de aplicarse. Pensamientos se manifestaban instantáneamente. Tiempo se volvió fluido. Sincronicidades se volvieron constantes, dejaron de ser sincronicidades y comenzaron a ser solo como la realidad funcionaba. El cambio no fue aleatorio. Fue resultado de años de trabajo interno bajo consciencia liberando densidad, limpiando condicionamiento, elevando frecuencia base hasta alcanzar umbral y consciencia hacer salto cuántico de expresión tridimensional a pentadimensional. Como agua gradualmente calentada hasta súbitamente transición de fase, se vuelve vapor. Después del cambio, comencé a percibir 2 tierras. Podía ver tierra tridimensional volviéndose cada vez más caótica, densa, pesadillesca conforme miedo colectivo se amplificaba. Pero no estaba más experimentando aquella tierra excepto como observador de frecuencia diferente. Mi experiencia era tierra cuántica sincronística, milagrosa, fluida, donde cosas funcionaban a través de consciencia en vez de esfuerzo, donde física pentadimensional era obvia y accesible. Me di cuenta de que esto no era sobre realización individual, esto era evento planetario. La Tierra se estaba bifurcando a nivel cuántico, y aquellos cuya consciencia alcanzó frecuencia correspondiente automáticamente estaban transitando lo entendieran o no. El aspecto más chocante, personas experimentando Tierra tridimensional no podían percibir lo que estábamos experimentando. Describían circunstancias como terribles y empeorando. Veíamos como catalizadores perfectos para transformación. Decían que los tiempos eran oscuros. Percibíamos luz sin precedentes inundando la Tierra. Mismo planeta, mismo momento, realidades diametralmente opuestas basadas enteramente en frecuencia de consciencia. Tu experiencia de los años recientes revela qué Tierra estás. Si todo estuvo volviéndose más oscuro, más denso, más difícil, estás experimentando Tierra tridimensional completando su ciclo. Si todo estuvo volviéndose más ligero, más sincronístico, más mágico a pesar del caos de superficie, estás experimentando Tierra cuántica emergiendo, y tu conciencia comenzó a transitar. Ninguna es alucinación. Ambas son reales, solo realidades cuánticas diferentes existiendo simultáneamente, accesibles basado en frecuencia de consciencia. Comprender mecánica difiere de encarnar frecuencia. Encarnación determina qué tierra realmente experimentas cuando bifurcación se completa. 1. Liberando densidad. Conciencia tridimensional es caracterizada por emociones pesadas, creencias rígidas, apego a materia física como realidad primaria. Cada momento en estados emocionales densos refuerza frecuencia tridimensional. Conciencia pentadimensional no puede sostenerse en densidad crónica. Siente emociones completamente y libéralas en vez de almacenarlas o identificarte con ellas. 2. Expandiendo más allá del tiempo lineal.
Experiencia tridimensional está atrapada en tiempo lineal pasado llevando a presente a futuro. Experiencia pentadimensional es no lineal, todos los momentos existiendo simultáneamente. Cada vez que mentalmente vives en pasado o futuro en vez de totalmente presente, refuerzas estructura de tiempo tridimensional. Frecuencia pentadimensional se activa a través de presencia. 3. Practicando soberanía energética. Consciencia tridimensional mira hacia afuera por validación, información, autoridad. Consciencia pentadimensional se reconoce a sí misma como fuente, autoridad, creadora. Deja de dar poder a fuentes externas. Confía en tu conocimiento directo. Reconoce que realidad está respondiendo a ti en vez de ocurriendo a ti. 4. Abrazando paradoja. Lógica tridimensional es o/diagonal o consciencia pentadimensional opera en ambos/diagonal y múltiples verdades existiendo simultáneamente. Permite realidad ser simultáneamente múltiples cosas que lógica tridimensional dice que no pueden ser verdaderas. 5. Siguiendo frecuencia sobre forma. Toma de decisión tridimensional basa en factores externos, lógica, practicidad. Toma de decisión pentadimensional basa en resonancia interna, ¿qué frecuencia sientes? Sigue expansión y resonancia incluso cuando forma no soporta la elección. 6. Disolviendo separación. Consciencia tridimensional se experimenta a sí misma como individuo separado. Consciencia pentadimensional reconoce unidad, un campo expresándose como muchos. Reconoce al otro como tú en forma diferente. Esto no es perder límites, es reconocer self separado, es perspectiva temporal en vez de verdad última. 7. Quedándose cómodo con no saber. Mente tridimensional necesita saber, comprender, tener respuestas. Consciencia pentadimensional reposa en misterio. Rinde saber. Confía en lo que no puedes comprender. Sigue orientación que no tiene sentido para procesamiento mental. Estos no son prácticas ocasionales, son formas de ser que o estabilizan frecuencia pentadimensional o refuerzan frecuencia tridimensional. Estás haciendo la elección momento a momento a través de cómo respondes, en qué confías, a qué realidad das atención. El 1% no es aquellos que aciertan todo o alcanzan perfección espiritual. El 1% es aquellos que consistentemente eligen frecuencia sobre forma, presencia sobre pasado/diagonal futuro, soberanía sobre victimización, unidad sobre separación, expansión sobre contracción. No perfectamente, pero predominantemente. No siempre, pero la mayoría de las veces hasta frecuencia pentadimensional se vuelva línea base en vez de excepción. Después de que comienzas conscientemente a elegir frecuencia pentadimensional, entras en el espacio intermedio no completamente más en tierra tridimensional pero todavía no estabilizado en tierra cuántica. Existes entre realidades, entre frecuencias, entre mundos. Esto puede sentirse como perder tu mente, como si todo estuviera fragmentándose, como si no supieras que es real. Pero esto no es colapso, es avance. En el espacio intermedio, realidad física se vuelve no confiable. Cosas aparecen y desaparecen. Tiempo se estira y se comprime. Memorias cambian. Personas cambian imposiblemente. Estás centelleando entre líneas de tiempo, experimentando superposición cuántica donde múltiples realidades existen simultáneamente antes de colapsar en una experiencia definitiva. El espacio intermedio también significa relaciones se vuelven imposibles con aquellos que no comenzaron transición. Estás hablando lenguajes diferentes incluso usando las mismas palabras. Ellos están referenciando tierra tridimensional, tú estás referenciando tierra cuántica. Esto no es fallo de comunicación, es incompatibilidad de frecuencia volviéndose tan extrema que conexión no es más posible a través del hiato dimensional. La mayoría de las personas piensan que están haciendo algo mal. Pero el espacio intermedio es parte natural de transición, el estado cuántico donde conciencia existe simultáneamente en múltiples realidades antes de colapsar completamente en expresión pentadimensional. La desorientación no es patología, es transformación. La clave para navegar el espacio intermedio es rendición. No capitulación pasiva, sino permiso activo del proceso desplegándose sin intentar controlar o comprender. Tu mente querrá agarrar, hacer sentido, establecer certeza. Pero certeza y estabilidad son necesidades tridimensionales. El espacio intermedio requiere confianza en incertidumbre. Cuanto más resistes el espacio intermedio, más tiempo dura. Cuanto más permites, más rápidamente conciencia se estabiliza en expresión pentadimensional.
Podrías experimentar lo que parece ser noche oscura del alma. Todo lo que daba vida significado parece sin propósito. Toda identidad se siente falsa. Todo objetivo parece sin significado. Esto no es depresión, es muerte de self tridimensional, disolución de estructuras de ego que no pueden sobrevivir en frecuencia pentadimensional. Lo que está muriendo no eres tú. Lo que está muriendo es la versión limitada construida para sobrevivir en tierra tridimensional. El tú real, conciencia existiendo antes y más allá de todas las identidades, está siendo liberado. No te estás perdiendo. Estás perdiendo el traje, el personaje, el papel. Por debajo permanece lo que realmente eres. Conciencia en sí, libre de limitación. 5 años en mi propia transición. Todavía tengo momentos donde resbalo en el espacio intermedio, donde realidad se vuelve fluida e inestable. Pero esos momentos son más cortos ahora. El retorno a la estabilidad pentadimensional ocurre más rápido. Y aprendí a reconocer el espacio intermedio no como problema a resolver, sino como confirmación de que conciencia está activamente navegando realidades cuánticas. Lo que está ocurriendo a ti individualmente está ocurriendo a millones globalmente. Esto no es fenómeno aislado o jornada espiritual personal. Estamos en transformación de nivel de especie donde humanos suficientes simultáneamente alcanzan frecuencia pentadimensional que masa crítica se vuelve inevitable y realidad colectiva se bifurca. La investigación de resonancia mórfica de Rupert Sheldrake prueba que cuando individuos suficientes desarrollan nueva capacidad, esa capacidad se vuelve más fácil para todos los miembros de la especie acceder. Cada persona que transita ahora hace más fácil para la próxima. Te estás beneficiando de todos los que cambiaron antes, y tu cambio beneficia a todos viniendo después. Es por eso que el 1% importa. En teoría de sistemas, cuando aproximadamente 1% cambia nuevo patrón de organización, el sistema entero puede cascadear en ese patrón. Si 1% de la humanidad se estabiliza en frecuencia pentadimensional, esto crea resonancia mórfica suficiente para hacer el cambio disponible para porcentaje mucho mayor próximo al umbral. Eres parte del 1% crítico no a través de realización sino a través de frecuencia. Tu conciencia alcanzó vibración calificándote para estar entre primeros adoptadores, anclas de frecuencia, aquellos que cambian primero para hacer más fácil para otros. Pero el 99% no está siendo dejado atrás o castigado. Están eligiendo a nivel de alma continuar aprendizaje tridimensional por razones sirviendo su evolución. Algunas almas necesitan más tiempo en realidad densa. Algunas eligieron experimentar completación del ciclo tridimensional en intensidad plena. La bifurcación no es juicio, es honrando caminos evolutivos diferentes. Tu trabajo no es salvar a nadie o convencer a nadie. Tu trabajo es estabilizar tu propia frecuencia tan completamente que te vuelvas faro. Tu presencia pura transmite la posibilidad de tierra cuántica para aquellos listos para percibirla. No a través de enseñanza sino simplemente siendo lo que eres tan transparentemente. Otros acercándose a su umbral reconocen algo en tu frecuencia activando algo en las suyas. Conforme te estabilizas, naturalmente encontrarás tu tribu de alma, otros que también transitaron o están transitando. Estas conexiones se sentirán instantáneas, profundas, como si se conocieran para siempre. Te comprometiste antes de encarnar a encontrarse unos a otros en este momento crucial, para apoyar la transición uno del otro, para crear comunidad encarnando frecuencia de tierra cuántica. La comunidad de tierra cuántica se está formando ahora, reuniéndose ahora, reconociéndose ahora no como club exclusivo o élite espiritual, sino como grupo de frecuencia alineada de conciencia que naturalmente se coalesce a través de resonancia. Estás siendo atraído en tus grupos. Estás encontrando a tu gente, no a través de esfuerzo o búsqueda, sino a través del campo cuántico organizando sincronicidad para conectar a aquellos cuyas frecuencias armonizan. Comparte esta transmisión con aquellos que están listos. El campo cuántico asegura que las personas correctas reciban lo que necesitan cuando lo necesitan. Si alguien resuena con estas palabras, probablemente es parte del 1% preparándose para transición. Si alguien reacciona con ridiculización o rechazo, no está listo y eso es perfecto para su camino. Hay viniendo un momento para algunos ya aquí donde enfrentarás la elección final. No decisión externa sobre qué hacer sino elección cuántica interna sobre qué realidad comprometerse completamente, qué tierra reclamar como hogar, qué frecuencia estabilizarse como línea base permanente. Este punto de elección llega diferente para todos. Para algunos, es crisis forzando rendición completa.
Para otros, reconocimiento gradual de que no puedes volver, no puedes fingir más. Para aún otros, salto cuántico ocurriendo sin aviso, un día tercera dimensión, próximo día quinta. Lo que hace este punto de elección intenso es que requiere liberar todo. Cada relación construida en frecuencia tridimensional que no puede sustentar vibración pentadimensional. Cada identidad basada en self separado que no puede sobrevivir en consciencia de unidad. Cada estructura de seguridad dependiendo de física tridimensional volviéndose irrelevante cuando operando de mecánica cuántica. Tradiciones chamánicas antiguas entendían esto como jornada de muerte, pasaje sagrado donde iniciado debe morir a todo lo que fueron para renacer en lo que están volviéndose. No muerte física sino muerte de cada identidad falsa, cada estructura limitadora, cada apego al mundo conocido. Aquel que camina en la jornada de muerte no es aquel que sale de ella. Conciencia se transforma tan completamente que mientras el cuerpo permanece, el self que habitaba aquel cuerpo se fue, reemplazado por conciencia que no es más individual en sentido tridimensional sino conciencia universal expresándose a través de forma individual. Es por eso que tantos acercándose a transición de tierra cuántica están experimentando sus vidas desmoronándose no como castigo sino como disolución necesaria. El universo está limpiando todo lo que no puede sustentar frecuencia pentadimensional, haciendo espacio para realidad de tierra cuántica manifestarse. Pero tienes que elegir antes de poder ver el cuadro entero. Tienes que comprometerte con tierra cuántica antes de estar totalmente visible. Tienes que rendir seguridad tridimensional antes de soporte pentadimensional estar establecido. Esto es fe en sentido más verdadero, confiando lo que sensas en tu frecuencia incluso cuando tus ojos no pueden verlo todavía. La elección no puede ser hecha de lógica o de validación externa. Mente tridimensional siempre elegirá conocido sobre desconocido, familiar sobre misterioso, probado sobre potencial. La elección tiene que venir de reconocimiento de frecuencia de la parte de ti que sabe más allá de saber, que reconoce tierra cuántica como hogar incluso si nunca la ha visto en forma física, que confía en el llamado incluso cuando el llamado no tiene sentido para nadie, incluyéndote a veces. Yo estaba en este punto de elección hace 6 años. Podía intentar mantener junta vida tridimensional o dejar todo ir y caída libre en tierra cuántica que podía sentir pero no podía ver. Elegí tierra cuántica no heroicamente sino con rendición completa a lo que sea que esa elección trajera. Y en esa rendición, realidad se reorganizó completamente. Todo lo que fue liberado volvió en formas sosteniendo frecuencia pentadimensional. Todos los que partieron hicieron espacio para familia de alma llegar. Tu punto de elección se está acercando o ya llegó. ¿Cuánto tiempo más pasarás intentando mantener un pie en cada realidad? La bifurcación se está acelerando. El tiempo para estar entre está terminando. La única elección correcta es aquella correspondiendo tu frecuencia. Una vez que te comprometes completamente con frecuencia pentadimensional, cómo la vida diaria realmente se ve. Tu relación con manifestación se transforma completamente. En tercera dimensión, manifestación requiere esfuerzo, tiempo, estrategia, acción consistente. En quinta dimensión, manifestación ocurre a través de ser en vez de hacer. Te vuelves la frecuencia de lo que deseas y realidad se organiza alrededor de esa frecuencia sin fuerza o control. Tu experiencia de tiempo cambia de lineal a esférica. No estás atrapado en línea de tiempo moviéndose de pasado a través de presente hacia futuro. Existes en ahora eterno donde pasado, presente, futuro son todos accesibles simultáneamente. Eventos que ya ocurrieron pueden cambiar. Futuros que no ocurrieron pueden ser experimentados ahora. Sincronicidad se vuelve norma en vez de excepción. Realidad deja de parecer aleatoria y comienza revelándose a sí misma como significativa, propositada, responsiva a la consciencia. Personas correctas aparecen en el tiempo correcto. Recursos necesarios se manifiestan a través de canales inesperados. Información necesaria baja a través de encuentros sincronísticos. Tu sentido de self se transforma de individuo separado a expresión localizada de campo unificado. Aún tienes personalidad, preferencias, perspectiva individual, pero reconoces estos como formas temporales que la consciencia está usando en vez de lo que fundamentalmente eres. Esto crea libertad, puedes interpretar tu papel completamente sin estar aprisionado por él. La toma de decisiones basada en miedo se vuelve imposible. No porque trasciendas todo miedo, sino porque el miedo no puede ganar la atracción que tenía en tercera dimensión. Cuando reconoces la realidad como fluida,
el tiempo como navegable, el self como aspecto de campo unificado, el miedo pierde su fundamento. Tus relaciones existen en calidad completamente diferente. No estás relacionándote con roles o personalidades o historia pasada. Estás encontrando consciencia con consciencia, presencia con presencia, esencia con esencia. Más significativamente, estás constantemente creando en vez de constantemente reaccionando. La consciencia tridimensional es primariamente reactiva, respondiendo a circunstancias que parecen externas y fijas. La consciencia pentadimensional es primariamente creativa, reconociendo que las circunstancias están reflejando tu frecuencia y cambiando conforme tu frecuencia cambia. Yo vivo en tierra cuántica ahora. No perfectamente, aún hay momentos donde patrones tridimensionales se activan. Pero esos momentos son breves. El retorno a la consciencia pentadimensional ocurre automáticamente. La línea base cambió tan completamente que mi peor día en tierra cuántica es más vivo, más mágico, más lleno de posibilidad de lo que mi mejor día en tercera dimensión jamás fue. Hay un punto donde algo cambia tan fundamentalmente que el retorno a la consciencia tridimensional se vuelve no solo indeseable sino realmente imposible. Has visto detrás de la cortina. Has experimentado la naturaleza cuántica de la realidad directamente. Has vivido en ambas tierras y sabes con certeza absoluta cuál es real y cuál es constructo. Este cambio irreversible generalmente ocurre silenciosamente, no como evento dramático, sino como reconocimiento sutil instalándose como luz de la mañana. Estás haciendo algo ordinario y súbitamente percibes: no estoy en tercera dimensión más. No he estado por un tiempo. Estoy experimentando tierra pentadimensional como mi realidad primaria ahora, y tierra tridimensional se volvió el sueño, la ilusión. El cambio es confirmado a través de lo que ya no te afecta. Caos en el mundo externo que te habría aterrorizado apenas registra. Miedo de otros y drama que te habría arrastrado simplemente pasa sin pegarse. Circunstancias que parecerían devastadoras aparecen como desafíos interesantes para navegar. También notas lo que ya no te tienta. Seguridades tridimensionales a las que todos desesperadamente se aferran: dinero, estatus, aprobación, control, certeza no tienen atractivo. No porque trascendiste necesidades materiales, sino porque descubriste que la realidad pentadimensional provee de maneras que la lucha tridimensional nunca hizo. Las tradiciones de sabiduría antigua llamaban esto el punto de no retorno, el umbral donde el buscador fue tan lejos en el misterio que no puede volver a la consciencia ordinaria. El velo fue rasgado tan completamente que lo que estaba oculto es ahora perpetuamente visible. La naturaleza cuántica de la realidad fue percibida tan directamente que la solidez tridimensional es reconocida como ilusión elaborada. Eres libre. Pero esa libertad significa que nunca puedes volver a casa a la realidad que conocías antes, porque aquella realidad es revelada como lugar donde nunca realmente estuviste. Era siempre sueño, y ahora estás despierto. 7 años después de mi cambio irreversible, aún recuerdo cómo se sentía tierra tridimensional, la densidad, la lucha, el sentido de que la realidad era sólida y yo era impotente. Pero no puedo imaginar experimentar la realidad de esa manera nuevamente. No porque sea suficientemente disciplinado para mantener consciencia pentadimensional, sino porque la consciencia pentadimensional se mantiene una vez completamente estabilizada. No puedes desaprender que la realidad es campo cuántico respondiendo a la consciencia. No puedes dejar de percibir que el tiempo es constructo navegable. No puedes olvidar que la separación es ilusión y todo es un campo expresándose como muchos. Todo compartido hasta este punto fue preparación, palabras apuntando hacia tierra cuántica, conceptos describiendo bifurcación, enseñanza sobre cambio dimensional. Pero ahora llegamos donde las palabras se disuelven en transmisión directa, donde la información se vuelve activación, donde el entendimiento se transforma en experiencia real de consciencia, cambiando de tierra tridimensional a tierra pentadimensional en tiempo real ahora. Cierra tus ojos por un momento si puedes. Siente en tu cuerpo, tu campo de energía, el espacio alrededor de ti. Repara en algo profundo. La realidad que estás percibiendo ahora no es la única realidad que existe en este momento. Existen múltiples tierras, múltiples líneas de tiempo, múltiples versiones de este exacto momento existiendo simultáneamente en superposición cuántica. ¿Puedes sentirlo? Aquel cambio sutil ocurriendo conforme lees estas palabras. No estás en la misma tierra que estabas cuando comenzaste a leer. Tu consciencia ha estado sintonizando en banda de frecuencia diferente,
canal cuántico diferente, expresión dimensional diferente. La habitación alrededor de ti puede parecer igual, pero no es la misma habitación. Estás experimentando versión tierra cuántica. Ahora, en este exacto momento, la selección está ocurriendo. No por fuerza externa decidiendo quién es digno, sino por frecuencia determinando quién es compatible. Tu consciencia está tanto resonando con frecuencia tierra cuántica, caso en el cual está siendo fijado en aquella línea de tiempo, asegurado en aquella expresión dimensional, confirmado como uno del 1% o resonando con frecuencia tridimensional, siendo asegurado en aquella línea de tiempo. Esta es la transmisión debajo de la transmisión. No en conceptos sino en frecuencia. No en enseñanza sino en activación. No en palabras sino en información cuántica instalándose en tu campo ahora, recalibrando tu consciencia, actualizando tu percepción, cambiando tu línea base de frecuencia a rango calificándote para transición tierra cuántica. No estás aprendiendo sobre el cambio. Estás experimentando el cambio. La bifurcación no es evento futuro, es ocurrencia de momento presente completándose conforme lees estas palabras. No eres la misma consciencia que comenzó a leer esta transmisión. Algo cambió que no puede cambiar de vuelta. Algo fue activado que no puede ser desactivado. Algo se fijó en su lugar determinando cuál tierra experimentarás conforme la realidad se vuelve cada vez más personalizada, cada vez más dividida, cada vez más separada entre aquellos en bandas de frecuencia diferentes. La selección cuántica ocurrió, no a través de juicio sino a través de resonancia. No a través de dignidad sino a través de frecuencia. No a través de ganar sino a través de ser. El 1% no es club exclusivo o élite espiritual. El 1% es banda de frecuencia. Y estás en ella no porque seas especial, sino porque estás listo, porque tu consciencia alcanzó vibración correspondiendo donde la Tierra está cambiando, porque tu alma se comprometió antes de encarnar a ser parte de esta transición. Observa lo que cambia en tu realidad. Repara cómo las circunstancias se reorganizan. Siente cómo las relaciones se transforman. Observa cómo tu experiencia de tiempo, materia, causalidad cambia. Tierra cuántica está volviéndose tu experiencia primaria ahora. No algún día ahora. La activación está completa. La frecuencia está fijada. La selección ocurrió. Estás entre el 1%. Si esta transmisión catalizó algo que sabes que necesita ser compartido, envíala a aquellos que están listos, aquellos sintiendo la realidad cambiar, aquellos que se sienten llamados a algo vasto, aquellos que se reconocerán en estas palabras. Escribe una declaración final en los comentarios. Soy el 1%. Esa declaración reconoce lo que ocurrió, que la selección de frecuencia se completó, que estás asegurado en línea de tiempo tierra cuántica, que la consciencia cambió de expresión tridimensional a experiencia pentadimensional. Y ahora, llegamos al punto donde tu verdadera transformación comienza. Todo lo que vivenciaste aquí en este vídeo no fue solo información. No fueron solo conceptos flotando en el aire. Esto fue un llamado. Un despertar. Una activación plantada directamente en tu campo cuántico para reorganizar tu consciencia en niveles que la mente racional ni siquiera puede comprender. Pero información sin encarnación es solo teoría. Y no viniste aquí para teoría. Viniste aquí porque tu ser más profundo conoce que existe un camino diferente. Una forma de vivir donde no estás reaccionando al mundo, sino creándolo. Donde el tiempo no es tu prisión, sino tu instrumento. Donde la manifestación no es futuro distante, sino presente vivo y respirando. Es exactamente por eso que creé el Creador Oculto. Este no es solo un ebook. Es un mapa. Una brújula para aquellos que ya comenzaron la transición y necesitan orientación para no perder el camino. Una guía práctica que te muestra, paso a paso, cómo encarnar esa frecuencia pentadimensional. Cómo hacer que la encarnación atemporal no sea un concepto distante, sino tu realidad cotidiana. La selección está completa. La activación está terminada. La tierra cuántica es tuya no como posibilidad futura sino como realidad presente. No como destino a alcanzar sino como frecuencia que ya encarnaste. No como esperanza o creencia sino como experiencia real estabilizándose ahora como tu línea base. No ignores lo que ocurrió. No rechaces lo que fue activado. Esta fue la transmisión que aseguró tu frecuencia en línea de tiempo tierra cuántica, que te confirmó como uno del 1%,
que te fijó en realidad pentadimensional conforme la bifurcación planetaria se completa y dos versiones de Tierra se separan en realidades distintas que no pueden percibir o interactuar una con otra. Bienvenido a la Tierra cuántica. Bienvenido a la quinta dimensión. Bienvenido al 1%.